Hola chicos, ¿cómo estamos? Fernando, Claro, profe. Elizabeth, Ricardo y Walter están, ¿verdad? Sí, hola, brother. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Tal? Ayer ustedes estaban, no, ¿verdad? Yo sí. Mi cara nomás estaba despeinado. ¿No te acordás de mí, pero, brother? Ricardo. No, pero ayer creo que tenías una capuchita así color azul, ¿verdad? No, estaba nomás así medio cubierto porque tenía frío. Soy muy friolento yo. Yo también soy muy friolenta. Por suerte hoy salió el sol, ¿verdad? Y sí, por lo menos un poquitito para que... El señor Rey, Sí, para que nos abrigue un poco, ¿verdad? sí. Vamos a empezar como para que podamos cerrar. Voy a preparar ya mi clase y directo ya vamos a desarrollar esa clase, ¿sí? Bueno, Tenemos la primera unidad totalmente desarrollada. La segunda vamos a cerrar hoy. Bueno, de la segunda unidad lo único que nos falta son los dictongos, trictongos y el hiato, ¿verdad? Entonces, cuando logremos desarrollar todo con la clase de hoy, ya cerramos la primera y la segunda unidad. Y el examen que va a ser el siguiente jueves va a estar en base a la primera y la segunda unidad. En el examen les va, todo lo que desarrollamos les va a salir acento diacrítico, le va a salir el proceso comunicativo, va a salir parónimos, sinónimos, antónimos, vocabulario contextual, idea principal, idea central, tema. Todo eso les va a salir. Todo lo que estudiamos en la primera y en la segunda unidad va a salir. Entonces, como ayer estaba diciendo, de repente si ustedes no sé cómo trabajan, ¿verdad? Pero si pueden imprimir y tener ahí impreso todas sus lecciones, les va a ayudar muchísimo. Les va a favorecer mucho porque ahí no logran ver ya la lección ustedes. Sí, profe, se ve bien. ¿Ya? Bueno. Sí, Bueno, entonces, todas las lecciones, si de repente ustedes tienen impreso, les va a facilitar muchísimo. Porque prácticamente van a estar rindiendo con... sería la técnica del libro abierto, ¿verdad? Ustedes van a tener la oportunidad porque de buscar en sus materiales, porque todo lo que está en el material, aparte de la comprensión del texto, que es básico, como ayer estuvimos hablando, que es la esencia de todo, de toda carrera universitaria, es la comprensión del texto. Si ustedes no comprenden el texto que están estudiando, si ustedes no procesan esa información, no es válido. Todo lo que el esfuerzo que están haciendo no es válido, porque justamente ayer les expliqué de cuál es el mecanismo, cuál es el proceso que, que se da en nuestro esquemato mental, ¿verdad? Y si nosotros no seguimos con o sea, no seguimos la secuencia correcta, entonces prácticamente el cerebro no va registrando. A partir de ahí, ¿cuál va a ser nuestro objetivo primordial durante todo este semestre? Es que ustedes logren desarrollar en algo ya esa comprensión y también vayan adquiriendo las herramientas necesarias como para que día a día vayan siguiendo con ese proceso. Y a partir de ahí vamos con la acentuación de dictongos y triptongos. Ese es el último contenido de nuestra segunda unidad. Y vamos a definir primeramente en qué consiste el dictongo. El dictongo es
El diptongo se produce con la unión de dos vocales en una sílaba. Sabemos que una palabra siempre está construida en sílabas. Eso ayer aprendimos, ¿verdad? Que a partir de las palabras monosílabas y las polisílabas también fuimos viendo que se clasifican de acuerdo. Esa clasificación recae a partir de la cantidad de sílabas de las palabras. Y ahora vamos a ver en qué consiste el diptongo. El diptongo consiste en la unión de dos vocales dentro de una misma sílaba. Y esas vocales tienen ciertas características. No toda la unión de todos los vocales o de cualquier vocal va a ser diptongo, solamente algunas vocales con otras vocales es que de esa unión se forma el diptongo. Y acá tenemos, cuando tenemos diptongo, cuando logramos unir una vocal abierta. ¿Cuáles son las vocales abiertas? Acá tenemos. Las vocales abiertas son la A, la E y la O. Con una cerrada, y la cerrada es la I y la U. O dos cerradas distintas. Solamente ahí se da un diptongo. No confundan porque en mayoría confunden. Cuando encuentran una vocal con otra vocal ya piensa que es un diptongo y no es así. Solamente existe la unión específica de las vocales como para que podamos definirlo. Entonces a partir de ahí vamos a ver cuáles son esas uniones. Sabemos que las vocales en el abecedario castellano son la A, la E, O, I, U, ¿verdad? Esas son las vocales. Y también la Y que tenemos en el español y que cumple dentro de todo, cumple la misma función que la I. Es representación igual que la I latina. Solamente la y la I latina tienen la misma función. Y vamos a ver acá los ejemplos. Cuando tenemos diptongo cuando unimos la A con la I. La A es una vocal abierta, la I es una vocal cerrada. Entonces, a partir de ahí, siempre, y ahí nos fijamos en el ejemplo. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Aire, laurel y la A con la U. Esos son nuestros ejemplos. Y tenemos ahí aire, aire. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente tenemos que separar las sílabas de esa palabra. Aire es una palabra de dos sílabas, por lo tanto, vamos a separar aire. Y ahí nos damos cuenta que ay queda en la misma sílaba, por lo tanto, tenemos ahí una vocal abierta con una vocal cerrada y se produce el diptongo. Y así sucesivamente. El mismo ejemplo. Laurel, vamos a separar laurel. Nos damos cuenta que queda la misma sílaba lau. Y ahí se produce el diptongo con la unión de la A con la U. Y seguimos con el mismo, con la otra vocal que vamos a analizar y que es la E. E con I tenemos el diptongo peine, tenemos el diptongo la pei, ¿verdad? E con U, reunir es nuestro ejemplo, tenemos nuestro diptongo en reunir. El siguiente es OI, nuestro ejemplo es sois. Es una sola sílaba, es un monosílabo. OU, bow, también es otro monosílabo. Y de ahí tenemos la I con la A, la I con la E, la I con la O y la I con la U. Tenemos nuestros ejemplos. Asia tiene odio, triunfo. Y vamos separando. Asia tiene odio, triunfo. Después bajamos a la U. UA, UE, UI, UO.
Capicúa, muerto, ruido, atestiguó. Esos son nuestros ejemplos y separamos. Siempre hay que separar. ¿Para qué sirven los dictongos? Los dictongos sirven y por qué es necesario separarlos y por qué es necesario realizar este tipo de ejercicios. Porque el dictongo te ayuda a la buena pronunciación de las palabras, te ayuda a la buena dicción, pronunciar correctamente. A nosotros nos cuesta muchísimo, a los paraguayos, pronunciar correctamente las palabras, ¿no? Y de esto ya estuvimos hablando en clases anteriores. Eso se debe a que somos un país bilingüe, por el bilingüismo y porque también estuvimos hablando de que cada lengua tiene su propio sistema, su propio estilo, ¿m? Como para ir aprendiendo e ir estudiando. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos como lenguas, tenemos el español, el castellano y el guaraní. Pero como utilizamos el guaraní, no utilizamos tanto como sistema. ¿Cuándo decimos como sistema? Cuando en el colegio usamos esa lengua. Y para definirnos realmente como un país bilingüe, y ustedes de seguro se habrán fijado que los países bilingües tienen una doble escolaridad y utilizan ambas lenguas. Mediodía utilizan una lengua y la otra, el restante del día utilizan la otra lengua. Entonces, ¿qué hacen? Tienen un dominio absoluto de ambas lenguas y manejan a cabalidad el uso de esa lengua. Con nosotros no ocurre eso porque sabemos que el guaraní tiene otras características. La característica del guaraní es más oral. ¿Qué significa oral? Transmitimos más a través del discurso oral, que muy poco utilizamos el discurso escrito. Entonces, de ahí la diferencia del sistema entre las lenguas que utilizamos en nuestro país. Y a partir de ahí, como el guaraní es más oral, escuchamos y hablamos eh, en las calles, en las familias, en los grupos de amigos, en los lugares así más íntimos, usamos más la lengua guaraní y la lengua guaraní tiene otro registro. Y ese registro, y de esto ya hablamos también, yo ya les expliqué de cómo influye ese registro en el español. El registro del guaraní es totalmente diferente al registro del español. ¿Qué estoy diciendo cuando les hablo de registro? Cuando les hablo de registro es cada individuo tiene su registro, que es la forma en que va grabando el cerebro las pronunciaciones de las palabras. Entonces, a partir de ahí va registrando el individuo cómo tiene que ir utilizando esas palabras. Y como yo les estaba diciendo, el guaraní es más oral y utilizamos más, y el español utilizamos más en las escuelas con los escritos. Entonces ahí se da una mezcla, ¿no? A causa del que nosotros definimos y utilizamos mucho el yo para, ¿no? Y esa mezcla influye en nuestro castellano porque nosotros también dijimos, ya hablamos de esto, lastimosamente leemos poco, no nos gusta cuando estamos en esos niveles de lenguaje, de lengua, de uso de lengua que les acabo. Profe, la Sí. lectura lo que es muy difícil fomentar, ¿verdad? Como lo que los otros países fomentaron en su sociedad la lectura y a nosotros nos cuesta tanto, ¿verdad? Sí, eso nos viene por culpa de la dictadura. Yo sé que ¿En serio, todos los profe? países pasaron por la dictadura, pero nuestro país fue la cual la dictadura tuvo una duración más, de más tiempo. Entonces, esa dictadura, y sabemos que
Stroessner, ¿verdad? Cercenó los pensamientos porque él prohibía. Ah, claro, para que vos no puedas, es como es, expandir tu mente, por decirlo, ¿verdad? Claro, claro. Y mismo ahora, yo siempre digo, esto, una vez estuve investigando y leyéndole a varios autores, ¿verdad? Y en una de esas leí que 100 años nos va a llevar dejar todas las secuelas de la dictadura a nosotros, ¿no? Porque ayer hablamos, ¿qué sucede de Espera un rato. todas esas informaciones que recibimos? Está en el inconsciente, ¿verdad? Entonces, a través de eso vamos nosotros, por más que pensemos que terminó la dictadura, igual seguimos con esas secuelas de la dictadura. Como un chip grabado, ¿verdad, profe? Sí, Como un chip grabado que tenemos. exactamente, y nos quedamos, por eso somos temerosos, nosotros los paraguayos somos temerosos, siempre estamos con el Sí. jaque, esas son las secuelas, ¿verdad? Y, y esto nos va a durar muchísimo porque esas secuelas que quedan en el inconsciente de la mamá y se sabe ahora a Se través va de... transmitiendo otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo? Y que nos vamos transmitiendo otra vez, así, Claro, en generación en claro. generación. Se demostró ya que las madres, ¿verdad? De esto también ya hablamos, de que el bebé ya estando en el vientre de la mamá, ya está en comunicación, ya está registrando todo su sistema lingüístico, todo el proceso de su lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que la madre le está transmitiendo? A través de eso, a través de toda esa, de ese proceso ya le está transmitiendo también el temor, el jaque y además de eso también la parte social. Ustedes que ahora están, eso es la parte psicológica. Ahora que ustedes también están estudiando la parte social, eso influye muchísimo. La forma de ver, de pensar de la sociedad, de analizar, de encarar, eso también influye. Por ejemplo, nosotros lastimosamente tenemos que decir, pero existen familias, existen padres que en vez de comprarle un libro a sus hijos y leer y guardar en su biblioteca como para que ese libro les sirva de generación a generación a sus futuros, a sus condescendientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo qué hace ese paraguayo? El paraguayito prefiere comprar un ñoño, ¿eh? Que esa es la verdad, hay que decir la verdad. Es la verdad, hay que ser sincero, profe. Es cierto. Y, por ejemplo, nosotros salimos al exterior ¿para qué decir otros países? Ahí te vas en Argentina y te vas en una de las avenidas, entras, pedí en una cafetería, pedí un café con unas facturas, como ellos le dicen, ellos le llaman facturas, y Factura. en la mesita tenés 2, 3 libros, ¿verdad? Ya, sí. Para que vos, mientras ya estés hojeando y estés involucrándote con eso y te entre esas ganas, ay, me gusta esto, quisiera leer y te vas y compras, aparte de que ahí son regalados los libros, ¿verdad? Acá, en cambio, los libros son carísimos, Caros son, caros son. nuestra cultura, y por eso nosotros no queremos leer y no valoramos de la inversión real que estamos haciendo, porque como estaba diciendo, cuando compramos un libro no solamente me va a servir a mí, sino le va a servir a mis hijos, a mis nietos. Un libro es perpetuo y ustedes seguramente ya empezaron a analizar los libros de, por ejemplo, del siglo V, de siglos anteriores, ¿verdad? Y se dan cuenta del valor, de la riqueza intelectual que hay en esos libros y nosotros no comprendemos eso y a partir porque yo ayer les insistí, hay que comprender, hay que analizar. Cuando yo estoy leyendo, tengo que, en el proceso comunicativo ya aprendimos, tengo que procesar la información y yo, si proceso esa información, estoy analizando. Entonces, a partir de ahí, ayer estuvimos viendo de la importancia del análisis,
de las palabras, del análisis de los textos, del análisis que tenemos que aprender a hacer para llamarnos profesionales. Y cuando les digo aprender es con H intermedia. Aprender es agarrarse de las herramientas para analizar realmente esos textos. Porque si yo no logro analizar, entonces no me está sirviendo de nada. No estoy, y yo tengo que procurar, como también hablamos de Sócrates, que Sócrates es el padre de la pedagogía, es el que creó todo el sistema de enseñanza. Antiguamente, antes de él, existía otro sistema de enseñanza. Él creó el nuevo sistema, por eso le llaman el padre de la pedagogía. Y él siempre insistía con lo mismo. Tenemos que aprender a leer, a comprender y a cuestionarnos. ¿Qué significa cuestionarnos? Cuando yo estoy leyendo un texto, siempre tengo que preguntarme por qué. Siempre existe el porqué de las cosas. Cuando yo logro comprender ese porqué, ahí es donde entra mi razonamiento. ¿Y por qué es bueno estudiar? Nosotros, como les decía, nosotros no le damos la importancia, por ejemplo, a estudiar lenguas. Cuando yo estoy estudiando castellano, más adelante ustedes van a estudiar también la lengua guaraní, tienen que entender que el estudio de esa lengua me está ayudando a desarrollar mi sistema asociativo. Porque leer, aprender leyendo, desarrolla, eso se logra a través de la asociación. ¿Qué es lo que yo hago? Agarro, ya sabemos que palabras son signos, entonces agarro un signo de un texto, vamos por textos pequeños. Ese signo, esa palabra, tengo que en el texto encontrar la unión con otro signo. Tengo que lograr asociar con otra palabra dentro del texto. Eso es lo que realmente va a lograr que mi cerebro empiece a trabajar en forma asociativa. Y cuando yo estoy asociando, se está desarrollando mi lógica. Nosotros cometemos también el error de que en el Paraguay siempre creemos que estudiando matemática es que desarrollamos la lógica. Nos ayuda muchísimo las matemáticas a desarrollar, pero lo que realmente desarrolla la lógica es el estudio de la lengua. Porque al estudiar, como les decía, estudiar la lengua es analizar. ¿Qué es analizar? Es comprender. Y cuando yo voy comprendiendo, voy asociando, es que voy desarrollando mi lógica y qué yo necesito para comprender cualquier texto que se me dé en un momento dado, de tener desarrollado esa lógica. Porque ustedes no siempre van a estar con la Constitución a cuesta, ¿verdad? Ustedes tienen que saber, tienen que manejar, tienen que aprender a asociar un artículo con otros artículos, una ley con otra ley, ver cómo se van manejando, cómo se da la asociación, cómo se va asociando esos signos, esas palabras. Entonces, a partir de ahí, todo eso se logra solamente con la práctica. Y, por ejemplo, esto que ahora estamos haciendo, aunque ustedes no crean, y yo les estoy diciendo, esto nos ayuda a la buena dicción, a pronunciar bien las palabras, y eso en consecuencia nos ayuda muchísimo a que, por ejemplo, nuestro receptor comprenda lo que y quiera escuchar ese registro lingüístico, el registro de nuestra lengua que estamos teniendo, quiera escuchar y seguir con la conversación. Y todo esto no solamente nos ayuda a lo que yo les acabo de decir, sino esto le está procesando al cerebro a una asociación, a desarrollarse en forma asociativa, a
tener acá un contenido, un tema, tiene acá y va asociando los temas y va creciendo. El, el cerebro está construido, la construcción del cerebro son las neuronas. Y las neuronas, ¿cómo crecen? Las neuronas crecen a través de la información, de todo lo que nosotros le damos como una información. Y si le damos buena información, ese cerebro va a ir creciendo y va creciendo y va creciendo, porque son como, les voy a utilizar un lenguaje así más coloquial. Son como venitas que van creciendo y en un momento dado, si esas venitas son más fuertes y son más largas, entonces por lógica se tienen que encontrar y unirse para transmitir la información dentro de todo lo que es el sistema. Entonces se va uniendo y cuanto más crece, más rápido se unen y más rápido procesa la información, más pronto le llega esa información que le acabo de dar a mi cerebro, que solamente mi cerebro sabe en dónde está depositado. Entonces a partir de ahí sería como las vitaminas, ¿no? No sé si de esta parte sí no recuerdo. Si ya les hablé de esto, que la lectura sería como las vitaminas para el cerebro, así como nosotros cuando queremos hacer crecer los músculos, entonces nosotros nos vamos al gimnasio, consumimos vitaminas y todas esas cositas y como para que el músculo y nos veamos, ¿verdad? Lo mismo el cerebro es un músculo. ¿Y en qué consiste su vitamina? Es la buena información, pero esa información debemos aprender a procesar. Si no procesamos esa información, tampoco va a ser válida. Entonces, de ahí la importancia de realizar este tipo de ejercicios y de ir leyendo, de ir aprendiendo la lengua y procesando esa información en la lengua, porque como estuvimos hablando, somos bilingües y el castellano tiene otro registro, el español tiene otro registro. Y cuando no desarrollamos bien esos registros, cuando no leemos buenos libros, y eso se registró desde la panza, y seguimos con esos hábitos y cada Profe, te quiero hacer una registro es consulta. individual. Sí, cada ser humano tiene su propio registro y es único. Vale. ¿Mm? Profe, para tener el hábito de la lectura, yo creo que podés empezar con algo que te gusta, ¿verdad? Alguna novela o de ciencia ficción, ¿verdad? Y después irte a algo más pesado, si es que no tuviste ese hábito de la lectura, ¿verdad? Claro que sí. Borges siempre decía que existen miles y millones de libros y el objetivo de eso es que para cada ser humano está escrito un libro. ¿Qué significa eso? Que siempre vas a encontrar un libro que te gusta y a través de eso vas gustando porque es toda una disciplina, es todo una así como por un hábito, así como el cepillado. De bebé nos enseñan, ¿verdad? Que tenemos que cepillarnos todos los días, después de almorzar, inclusive ahora ya antes y después, y todo es en forma disciplinaria, ¿verdad? En la lectura también son hábitos disciplinarios. Si yo empiezo a leer y eso, también ayer hablamos de los niveles de lectura. El último nivel es el nivel más exigente, pero para llegar a eso tuvimos que empezar del primer nivel y Claro, ir solamente escalando. uno tiene que saber su nivel y va a ir eligiendo los materiales, los libros y de acuerdo a esos niveles va a ir gustando. Por eso existen libros que dicen nivel de 13 a 12, nivel de 8 a 10, porque esos son los niveles, ¿verdad? Pero vos tuviste que ir desarrollando. Si no desarrollaste, por lógica te va a dificultar. Y cuando un libro no comprendes, eso también representa un ruido. No te puede gustar un libro que no comprendes. ¿Cómo te va a gustar algo que no entendés? ¿Cómo te va a gustar algo que no comprendes? Por lógica sabemos que tengo gusto de algo que yo entiendo, gusto de algo que
que estoy disfrutando. Pero si yo no entiendo cómo voy a disfrutar, esos son los pasos a seguir. Sí, por eso se dice que tenés que leerlo con un diccionario al lado. Entonces, cada pregunta que no sabes, ya buscás y para la próxima ya sabes qué significa esa palabra. De repente, si no sabes. Roa Bastos fue el que dijo que siempre hay que leer con un diccionario Sí, al y por lado. eso. Sí. Mm. Entonces, me quedan 10 minutos, ¿verdad? Vamos con la siguiente clase, les voy a explicar lo del registro. Ahora ya no tenemos, porque quiero terminar acá, ¿sí? Pero les voy a explicar lo del registro. El registro. Hola, ¿qué pasó acá? Salió de mí. Yo estoy sin celular, les cuento. Les pude enviar la invitación para hasta ahí nomás, ¿verdad? Desapareció mi información. Acá aparece, profe, lo que estábamos dando. Ahora tenía que ser, si la sílaba tónica tiene un diptongo, el acento ortográfico tilde se coloca sobre la vocal más abierta. Sí, esos son los ejemplos, ¿verdad? De ahí Sí. bajamos al triptongo o al hiato. ¿Cuándo se rompe esa regla del diptongo? Nosotros estamos aprendiendo que el diptongo tiene que estar en una misma sílaba. Y ahí tenemos todos los ejemplos. Y hay algo que quiero que ustedes también se graben bien. Los diptongos son nada más que 14, por eso ahí tienen. Si cuentan todos esos ejemplos, van a tener 14 ejemplos y solamente con eso logramos los diptongos. No todas las uniones de vocales en una sílaba son diptongos. Se dan cuenta de cómo nos ayuda, nos obliga a analizar para definir. Cuando no tenemos diptongo y tenemos una palabra acentuada, tildada, una palabra con un acento diacrítico, que es la tilde pintada, ahí se rompe el diptongo. Por más que cumpla con estas características, por más que sea una vocal cerrada con una abierta y se cumpla con los requisitos, con la normativa de que es un diptongo, por regla podemos definirnos, esa tildación, esa acentuación diacrítica lo rompe y lo convierte en lo que nosotros llamamos hiato o aseusius, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, un ejemplo para separar las sílabas y darnos cuenta de cómo María es una palabra de principio. Al escribir nos damos cuenta que pensamos que es una palabra de 2 sílabas, pero María tiene acentuación en la I. Acentuación tildada, acentuación diacrítica, no solamente fonética. Entonces, esa acentuación en la I separa esa I de la A. Y a ese ejemplo es que responde al hiato. Tenemos un ejemplo, María. Porque ri está acentuado, entonces rompió el diptongo y al romperse el diptongo tenemos el ejemplo del hiato. En vez de ser una palabra de 2 sílabas, convertimos en una palabra de 3 sílabas y separamos María. Y ese es otro concepto, otra definición que estamos aprendiendo, el hiato. Ahí creo que ya volvió, ¿verdad? Estos son todos ejemplos de que, por ejemplo, un diptongo, cuando usamos
las clasificaciones de las vocales. Si tenemos una cerrada, asociamos, es lo que yo les acabo de decir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar. Esta es una cerrada, por lo tanto, acá va a llevar su acentuación. Y al hacer ese análisis, vamos aprendiendo a acentuar correctamente las palabras, porque como también ya les decía, si yo estoy, por ejemplo, aprendiendo, escribiendo, no voy a estar preguntando, ¿esta dónde se acentúa? Directo, tengo que escribir y acentuar las palabras directamente, ¿ya? Entonces, aprender este tipo de reglas y ver cuándo se está dando los cambios, asociar, ir analizando nos va a ayudar a darle conocimientos al cerebro y también vaya asociando y comprendiendo, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de dictongo y ahí lo que les acabo de explicar. Las vocales débiles acentuadas rompen el dictongo y se separan en dos sílabas, y a esta separación de las sílabas que supuestamente estaban como dictongo, la acentuación ortográfica lo divide, entonces a partir de ahí a eso le volvemos a clasificar como hiatos. Ya no son dictongos, son hiatos. Y ahí tenemos el ejemplo: vacío, raíz, baúl, esos son los ejemplos. Entonces a partir de ahí tienen sus ejercitarios, separan sílabas, tienen que ir separando. Ahí, nuevo, vayan separando como para que el cerebro vaya reconociendo. ¿Y a qué me ayuda? A pronunciar correctamente las palabras. ¿Entendieron? Y ahí está la definición que yo les acabo de dar. El hiato también es llamado aseusios, es la combinación de dos vocales contiguas que forman parte de sílabas distintas. ¿Por qué definimos? ¿Por qué son sílabas distintas? Porque esa acentuación lo separa y lo convierte en otra sílaba, ¿verdad? Y acá hay una observación: no se colocará tilde sobre los dictongos monosílabos verbales. Esto también ayer estuvimos analizando. Cuando se corta, esto ya va a tener todo ejercitario. O sea, ¿qué van a hacer ustedes? Realizar esos ejercicios. Y de esto estuvimos ayer hablando. Dio, fui, fue, vio. Esos son monosílabos verbales que jamás pueden ir acentuados. Y queremos cometer ese error porque tiene acentuación fonética. ¿Qué significa eso? Con la voz acentuamos. Dio, me dio esto, ¿verdad? Acentuamos y entonces automáticamente queremos tildarle, darle un acento diacrítico, y no es correcto. Esto no varía, esto se mantiene en esa originalidad de la cual ayer hablamos. Que los monosílabos originalmente en el español no, de principio, no acepta acentuación tildada. El uso gramatical, el uso y la necesidad dentro del texto es que nos obliga a la clasificación que ayer hicimos. Pero eso es otra historia. Esto jamás, nunca. ¿Entendieron? ¿Sí? Acá tienen ejemplos para ir realizando y separando y pronunciando, como para que vayan, todo eso también es un proceso. Al leer yo estoy aprendiendo a vocalizar, estoy aprendiendo a pronunciar las palabras.